This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. La tierra de Egipto fue, en su tiempo, el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Sus dioses eran adorados, su faraón era temido, su pueblo vivía con confianza, creyendo que su reino jamás caería. Pero entonces habló el Dios de Israel, y la tierra tembló. El Nilo se convirtió en sangre, las ranas invadieron los palacios, moscas y enfermedades se esparcieron por toda la tierra. Llagas brotaron en cada hombre y cada bestia. Lluvia de fuego cayó del cielo, langostas devoraron toda planta viva, la oscuridad cubrió al sol, y entonces llegó el golpe final, la noche en que la muerte cruzó por la tierra, y solo una cosa podía detenerla. Lo que sucedió en Egipto no fue un mito, fue una manifestación divina de justicia, misericordia y poder entrelazada por un Dios que no cambia. En este video vamos a recorrer una por una las 10 plagas, explicando qué significaron, por qué fueron importantes y cómo aún hoy siguen hablando a nuestro mundo. Así que no veas esto solo como historia. Quédate hasta el final, porque lo que Dios hizo entonces aún nos habla hoy. Y la última plaga carga la sombra de la cruz. Si alguna vez te has preguntado por qué un Dios amoroso enviaría plagas, o ¿podría algo así volver a suceder? Entonces quédate conmigo. Estás a punto de descubrirlo. Asegúrate de darle me gusta a este video si te abre los ojos a algo nuevo. Deja un comentario abajo cuál plaga te impactó más y comparte esto con alguien que cree que la Biblia son solo historias, puede cambiar su perspectiva para siempre. Y no olvides suscribirte para más exploraciones bíblicas poderosas y reveladoras cada semana, porque esto no es solo historia antigua, es una verdad aterradora. Comencemos. Antes de que los ríos se tiñeran de rojo y los cielos se volvieran negros, hubo silencio. Un silencio lleno de cadenas, el sonido de látigos azotando espaldas encorvadas, de niños naciendo en esclavitud, de oraciones susurradas entre lágrimas. Los israelitas habían llegado a Egipto siglos antes, como invitados de honor recibidos gracias a José, el hebreo que salvó a la nación durante la hambruna. Pero esa generación ya no existía, y el nuevo faraón no veía amigos, sino una amenaza. Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él. Lo que siguió fue un descenso hacia la crueldad, trabajo forzado, esclavitud brutal, un imperio construido con manos hebreas pero torcido para quebrar. Éxodo, capítulo 1, versículo 14. Hoy les amagaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Y cuando el faraón temió que ni eso fuera suficiente, ordenó un genocidio. Éxodo, capítulo 1, versículo 22. A todo hijo que nazca le echaréis al río. Esto fue más que opresión. Fue un intento calculado de borrar a un pueblo y de silenciar las promesas de Dios. Pero el cielo no guardó silencio. Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 24. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y así Dios levantó a un hombre, no un guerrero, no un príncipe, sino un fugitivo escondido en el desierto, Moisés, un hombre nacido bajo sentencia de muerte, criado en el palacio del faraón, entrenado en los mismos salones que más tarde confrontaría, pero quebrantado, humillado y vacilante. Éxodo, capítulo 4, versículo 10. Perdón, Señor, nunca he sido elocuente, soy torpe de palabra y de lengua. Pero Dios no buscaba perfección,
Él buscaba obediencia y dijo, ve. Entonces Moisés se presentó ante el hombre más poderoso de la tierra y pronunció 5 palabras inmortales, palabras que encenderían una guerra espiritual. Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no se inmutó. Éxodo, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor y tampoco dejaré ir a Israel. Fue el desafío supremo. El faraón acababa de cuestionar la identidad, la autoridad y el poder del Dios viviente. Y eso, amigos míos, fue un error, uno colosal, porque lo que vendría después no sería solo juicio, sería revelación. Egipto estaba a punto de aprender exactamente quién es el Señor, y nosotros también. El primer golpe no fue un susurro, fue un rugido. Egipto se había atrevido a burlarse del Dios de Israel, y la respuesta de Dios golpeó el corazón de su identidad. Verás, el Nilo no era solo un río, era la arteria del alma de Egipto. Sus aguas daban vida a los cultivos, limpiaban sus cuerpos, calmaban su sed, transportaban sus bienes. Era adorado, celebrado, honrado. Lo llamaban divino. Uno de los principales dioses del Nilo era Hapi, el espíritu de las aguas de la inundación. Creían que traía fertilidad a la tierra. Otro era Osiris, dios del más allá, cuya propia sangre estaba simbolizada por el Nilo. Así que cuando Moisés alzó su vara y golpeó las aguas, Éxodo, capítulo 7, versículo 20, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Esto no fue simplemente un milagro, fue una declaración de guerra. De repente, el río sagrado corría rojo, no rojo por algas, no rojo por arcilla, sino sangre. Los peces flotaban sin vida. Las aguas apestaban a muerte. Aquello en lo que los egipcios confiaban se volvió contra ellos. Éxodo, capítulo 7, versículo 21. Murieron los peces que había en el Nilo, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber su agua. Puedes imaginar el caos, agricultores llorando mientras los canales de riego se llenaban de carmesí, sacerdotes realizando rituales desesperados, familias sacando agua solo para retroceder horrorizadas. Esto fue algo dirigido, personal, devastador. Y aún así el faraón endureció su corazón. Éxodo, capítulo 7, versículo 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no escuchó a Moisés ni a Aarón. Sí, los magos imitaron la plaga de alguna manera, replicaron el efecto, pero piénsalo bien, solo podían empeorar las cosas, no podían revertirlo, no podían traer sanidad. Dios no solo estaba mostrando poder, estaba despojando a Egipto de control. Y lo más inquietante, Éxodo capítulo 7, versículo 24. Hoy todos los egipcios cavaron a lo largo del Nilo para encontrar agua potable, porque no podían beber del agua del río. Cavaban desesperadamente, esperando encontrar agua limpia bajo la tierra empapada en sangre. Pero ya era demasiado tarde. El Dios de Israel había llegado y acababa de abrir el primer sello de juicio. Con un solo golpe, Egipto sangraba, y aún así el faraón no se doblegó. Lo que significaba que Dios apenas comenzó. Egipto apenas se había recuperado del hedor de la sangre cuando comenzó el croar. Al principio era un sonido a lo lejos, un leve movimiento a lo largo de las orillas del Nilo. Pero entonces llegaron decenas de miles, cientos de miles ranas. Salieron del agua como una marea, un ejército imparable de plagas sagradas. Éxodo, capítulo 8, versículo 6. Y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Cubrieron, no solo aparecieron afuera, invadieron. Imagina entrar a tu casa y ver ranas sobre tu almohada, ranas en tus zapatos, ranas saltando desde el tazón de tu cocina, retorciéndose bajo las cobijas, croando en la oscuridad de tu habitación. No había escapatoria, pero esta plaga era más que una molestia, era una humillación, porque en Egipto las ranas eran sagradas. Una de las deidades veneradas era Heket, la diosa con cabeza de rana, asociada al parto y la fertilidad. Se la consideraba símbolo de vida, protectora del nacimiento. Pero ¿qué ocurre cuando tu diosa, tu supuesto símbolo de bendición, se vuelve contra ti? ¿Qué pasa cuando aquello que venera se convierte en pesadilla? Dios estaba burlándose de su ídolo. Convirtió un símbolo de fertilidad en una infestación de juicio. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your Premium Company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done.
And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Y aún así, en su desesperación, los egipcios no se atrevieron a matar a las ranas porque eran consideradas sagradas. Estaban paralizados, atrapados, entre el miedo religioso y el tormento viviente. Así que el faraón hizo algo inesperado, le pidió ayuda a Moisés. Éxodo, capítulo 8, versículo 8. Ruega al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Esto es crucial. El faraón ahora sabía que Yahvé tenía poder, y Moisés le dio el honor de elegir el momento. Éxodo, capítulo 8, versículos 9 al 10. Te concedo el honor de fijar tú mismo el momento en que debo orar. Mañana, dijo el faraón. ¿Por qué mañana? ¿Por qué esperar? Tal vez el faraón esperaba que las ranas desaparecieran por sí solas. Tal vez aún no estaba listo para rendirse por completo, pero al día siguiente, Moisés oró y Dios respondió. Éxodo, capítulo 8, versículos 13 al 14. Las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos. Las apilaron en montones, y la tierra apestaba por causa de ellas. ¿Puedes imaginarlo? Montañas de ranas en descomposición. El hedor de la podredumbre llenando Egipto nuevamente. El aire saturado con el olor de una divinidad muerta. Pero luego, silencio, alivio. Y el faraón hizo lo que hacen los corazones endurecidos. Éxodo, capítulo 8, versículo 15. Pero cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón. El patrón había comenzado sufrimiento, arrepentimiento, alivio, rebelión. Dios había enviado una plaga usando lo que Egipto adoraba. Y el faraón aún se negaba a inclinarse. Pero el cielo no había terminado. El juicio apenas comenzó. La tercera plaga no vino con advertencia, no hubo demanda formal, no se ofreció negociación, no se extendió misericordia. Esta vez Dios golpeó sin decir palabra. En silencio Aarón alzó su vara, y al bajarla, tocó algo sagrado para Egipto, el mismo polvo de la tierra. Éxodo capítulo 8, versículo 17. Y cuando Aarón extendió su mano con la vara y golpeó el polvo del suelo, los mosquitos vinieron sobre personas y animales. Todo el polvo en la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. ¿Puedes imaginarlo? Un momento tierra seca, al siguiente un enjambre viviente. Mosquitos, pequeños, invasivos, implacables, volaban a las fosas nasales, oídos, bocas. Se metían en los ojos, en el cabello, bajo la ropa. No había descanso, ni para hombre ni para bestia. Y esta vez los magos de Egipto no pudieron hacer nada. Habían igualado el agua convertida en sangre, habían imitado las ranas, pero ahora estaban superando. Éxodo, capítulo 8, versículo 18. Pero cuando los hechiceros intentaron producir mosquitos con sus encantamientos secretos, no pudieron. Su orgullo colapsó, sus ilusiones se hicieron añicos, y de sus labios temblorosos salió una confesión que el faraón no estaba preparado para oír. Éxodo, capítulo 8, versículo 19. Este es el dedo de Dios, el mismísimo dedo de Dios, no su mano, no su brazo, solo su dedo. Y aún así, eso fue suficiente para hacer que el poder ocultista de Egipto cayera de rodillas. Y no te equivoques, esta plaga fue mucho más que una simple irritación. Fue profundamente simbólica. En la práctica religiosa egipcia la pureza lo era todo, especialmente para los sacerdotes. Se afeitaban el cuerpo a diario, se bañaban constantemente y evitaban cualquier cosa que pudiera contaminarlos. Pero ahora, los mosquitos estaban por todas partes. Ni siquiera los sacerdotes podían mantenerse limpios. Los dioses que servían estaban en silencio.
mientras Yahvé contaminaba sus propios rituales. Era como si Dios estuviera diciendo: ni siquiera vuestros espacios más sagrados pueden mantenerse firmes delante de mí. Y aún así, el faraón volvió a endurecer su corazón. Se negó a escuchar aún cuando sus propios consejeros comenzaron a temer. Lo que empezó con agua convertida en sangre, ahora había invadido el aire, el cuerpo y el alma de Egipto. 3 plagas, 3 golpes contra sus dioses, y el suelo bajo el orgullo del faraón ya comenzaba a resquebrajarse. Pero aún así él no se inclinaba, así que las plagas estaban a punto de volverse más oscuras, más ruidosas y aún más insoportables. Justo cuando Egipto pensaba que las cosas no podían empeorar, el cielo comenzó a zumbar. No hubo sirenas de advertencia, no hubo viento, solo un zumbido antinatural que crecía y crecía y crecía hasta convertirse en un rugido viviente. Entonces aparecieron enjambres negros de moscas, no unas pocas, no docenas, sino nubes enteras de ellas cayendo como juicio desde lo alto. No solo molestaban, consumían. Cubrían rostros, invadían bocas, llenaban el aire hasta que estaba denso de alas y suciedad. Éxodo, capítulo 8, versículo 24. Enjambres densos de moscas invadieron el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. En toda la tierra de Egipto el país quedó arruinado por las moscas. Arruinado. La palabra hebrea implica devastación, desolación. No podían comer, no podían dormir, no podían respirar. Las moscas portaban enfermedades, ponían huevos en las heridas, se metían en la comida, en los ojos, en los oídos. La tierra volvía. Y sin embargo, en medio del caos, ocurrió un milagro de separación. Éxodo, capítulo 8, versículo 22. Pero en aquel día yo trataré de manera diferente la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá enjambres de moscas. Por primera vez, Dios traza una línea visible. La plaga golpea a Egipto, pero no a Israel. Gosén, donde habitaban los israelitas, quedó intacta. Aire limpio, hogares en paz, ni una sola mosca. Imagina a un egipcio cruzando la frontera hacia Gosén solo para ver tranquilidad, mientras su propio hogar yacía en ruinas. Era un mensaje divino. Este es mi pueblo. Yo sé cómo proteger a quienes confían en mí y cómo juzgar a quienes se rebelan. Y una vez más esto fue un golpe no solo contra la comodidad de Egipto, sino contra sus dioses. El dios Khepri, la deidad de la resurrección y la creación, era representado a menudo con cabeza de mosca o escarabajo. Era visto como un símbolo de transformación, de nuevos comienzos. Pero ahora, el símbolo de su poder se había convertido en una plaga, y Khepri no podía hacer nada. Esto no fue una coincidencia. Cada plaga era estratégica, un ataque directo a los cimientos espirituales de Egipto. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Lleno de pánico, el faraón llamó a Moisés y ofreció un compromiso.
Éxodo, capítulo 8, versículos 25 al 28. Vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en esta tierra. Pero Moisés se negó. La adoración debe hacerse a la manera de Dios, no a la manera del faraón. No habría obediencia a medias. Eventualmente, el faraón cedió al menos con sus palabras. Éxodo, capítulo 8, versículo 28. Los dejaré ir a ofrecer sacrificios, solo que no se alejen mucho. Ahora ruega por mí. Así que Moisés oró, y Dios, en su misericordia, quitó las moscas. Éxodo, capítulo 8, versículo 31. Y no quedó ni una sola mosca. ¿Puedes imaginar ese silencio? Del caos a la calma, pero no había terminado. Éxodo, capítulo 8, versículo 32. Pero también, esta vez el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. El patrón se profundizaba. El faraón había probado la liberación, había visto el poder, incluso había pedido oración, pero su arrepentimiento era vacío. Su corazón, una vez más, se volvió de piedra. Y así, Egipto continuó tambaleándose hacia la destrucción, una plaga a la vez, porque cada vez que el faraón endurecía su corazón, Dios quitaba una capa más de misericordia y la reemplazaba con juicio. Ni siquiera se había asentado el polvo del enjambre de moscas cuando llegó la quinta plaga, pero esta fue diferente, más silenciosa, más mortal. Dios habló de nuevo al faraón, no con enjambres, ni sangre, ni nubes zumbantes, sino con muerte en los campos. Éxodo, capítulo 9, versículos 1 al 3. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si te niegas, la mano del Señor traerá una plaga terrible sobre tu ganado en el campo, sobre tus caballos, burros y camellos, y sobre tus vacas, ovejas y cabras. Y entonces sucedió. El sol salió sobre una tierra en silencio, y uno por uno, los campos de Egipto quedaron inmóviles. Bueyes derrotados en el lodo, burros yaciendo sin aliento en sus establos, camellos, ovejas, ganado, todos colapsados, sin vida. Una fuerza invisible había barrido los campos dejando devastación tras de sí. Éxodo, capítulo 9, versículo 6. Y al día siguiente el Señor lo hizo. Todo el ganado de los egipcios murió. Esto no se trataba solo de animales. Era un desastre económico. El ganado de Egipto representaba su transporte, agricultura, suministro de alimentos y riqueza. Era como ver tus automóviles averiarse, tu despensa vaciarse, tu cuenta bancaria desaparecer de la noche a la mañana. Y otra vez, no era algo al azar. Dios estaba golpeando a los ídolos de Egipto justo en donde dolía. Apis, el dios toro adorado como símbolo de fuerza, poder y fertilidad. Hathor, la diosa de la maternidad y el amor, representada a menudo con cuernos de vaca. Estas deidades estaban destinadas a proteger los rebaños de Egipto, pero ahora sus animales sagrados estaban muertos en el suelo. Mientras tanto, allá en Gosén, donde vivían los israelitas, Éxodo, capítulo 9, versículo 6, no murió ni un solo animal de los israelitas, ni uno solo. Imagina la confusión en los palacios del faraón. Informes llegaban de todo Egipto: ganado muerto, economía colapsada, agricultores en duelo. Y luego, un informe separado desde Gosén: todo está bien, ni una sola pérdida. Dios una vez más estaba trazando un límite divino. No solo estaba demostrando poder, estaba revelando soberanía. Esta plaga dejó algo aterradoramente claro. Solo Dios da la vida, y solo Dios puede quitarla, y aún así el faraón no estaba convencido. Éxodo capítulo 9, versículo 7. El faraón investigó y descubrió que ni siquiera un solo animal de los israelitas había muerto, pero su corazón permaneció obstinado y no dejó salir al pueblo. Investigó, confirmó el milagro, vio la diferencia con sus propios ojos, y aún así se negó. Esto ya no era simple terquedad, era ceguera espiritual. Un corazón tan endurecido que la verdad ya no significaba nada. Y así, la siguiente plaga no solo afectaría a los animales de Egipto, golpearía directamente sus cuerpos. Hasta ese momento, Egipto había sido atacado por medio de la tierra, el agua, el aire y los animales. Pero esta vez, el juicio de Dios llegaría directo a su carne. Sería personal. No hubo advertencia. No se dio ninguna orden. No se ofreció oportunidad para negociar. Dios dio a Moisés una instrucción simple, extraña y simbólica. Éxodo, capítulo 9, versículo 8. Toma puñados de ceniza de un horno, y que Moisés la arroje al aire en presencia del faraón. Así que Moisés hizo exactamente eso. Se presentó ante el faraón, con ceniza en la mano, probablemente de los mismos hornos que cocían ladrillos para la esclavitud hebrea, cenizas simbólicas de opresión, ahora lanzadas al viento como un acto divino de reversión.
Éxodo capítulo 9 versículo 10. Tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón. Moisés la arrojó al aire, y surgieron úlceras purulentas en hombres y animales. En un instante, el dolor se propagó como fuego salvaje. Los egipcios cayeron al suelo de agonía, aferrándose los brazos, la cara, las piernas. La piel comenzó a ampollarse, las heridas se abrieron, pus brotaba, el aire se llenó de gritos de dolor y del hedor de carne infectada. Ningún ungüento podía ayudar, ningún ritual podía purificar, ningún dios sanador respondió. Y entonces los magos intentaron avanzar, o al menos lo intentaron. Éxodo capítulo 9, versículo 11. Los hechiceros no pudieron mantenerse en pie delante de Moisés a causa de las úlceras que tenían ellos y todos los egipcios. Estos eran los mismos hombres que antes imitaban los milagros de Dios, los mismos que afirmaban tener poder divino. Ahora ni siquiera podían ponerse en pie. Las úlceras en el antiguo Egipto eran consideradas tanto una maldición física como una impureza espiritual. Los sacerdotes que estaban impuros no podían servir en los templos, pero ahora cada egipcio, incluido el sacerdocio, estaba impuro. Esto fue un asalto al sistema espiritual del faraón, un colapso total de la pureza ceremonial. Incluso los animales fueron afectados. Desde los humanos hasta el ganado, el dolor no discriminaba. Esta plaga despojó de toda dignidad. No solo dolía, humillaba. Y a través de todo esto, el faraón permanecía sin moverse. Éxodo, capítulo 9, versículo 12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no escuchó a Moisés ni a Aarón, no escuchó al dolor, no escuchó a la evidencia, ni siquiera escuchó a su propio pueblo que sufría. Esta plaga no fue una enfermedad común, fue la ira divina hecha visible, consumiendo el orgullo de un reino que se negaba a inclinarse. Los dioses estaban en silencio, los sacerdotes estaban derrotados, y el faraón aún apretaba los puños. Pero Dios no había terminado. Apenas estaba comenzando a desatar toda la fuerza de su poder. El cielo mismo estaba a punto de hablar. El dolor en Egipto había ido creciendo lenta e implacablemente. El agua se convirtió en sangre, ranas, moscas, enfermedades, llagas, pero ahora algo cambió. Dios ya no enviaba plagas con moderación. Esta vez advirtió al faraón sobre lo que venía y lo dejó claro: aún no has visto nada. Éxodo capítulo 9 versículo 14. Esta vez enviaré todas mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y contra tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. That moment when you realize your skincare is actually working. That's Rodan & Fields, the #1 female dermatologist-founded skincare brand in the U.S. Designed by 2 dermatologists who don't just know women's skin, they know how to formulate for it. Rodan & Fields, love what you see. Tap the banner or visit rodanandfields.com/Spotify to get your exclusive welcome offer. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Esto ya no se trataba solo de liberar a los israelitas, se trataba de declarar la supremacía de Dios sobre toda la tierra. El faraón había desafiado al Señor una y otra vez,
ahora estaba a punto de enfrentar la furia pura del cielo. Dios instruyó a Moisés que diera una advertencia. Éxodo capítulo 9, versículo 19. Da la orden ahora de que recojan su ganado y todo lo que tengan en el campo y lo lleven a refugio, porque el granizo caerá sobre toda persona y animal y morirá. Incluso en el juicio Dios ofrecía misericordia, les dio tiempo para prepararse, una oportunidad de proteger lo que pudieran. Algunos egipcios para ese momento ya habían comenzado a escuchar, temían la palabra del Señor, pero muchos no lo hicieron. Y entonces llegó Éxodo capítulo 9, versículos 23 al 24. Cuando Moisés extendió su vara hacia el cielo, el Señor envió truenos y granizo. El fuego cayó sobre la tierra, fue la peor tormenta en toda la tierra de Egipto desde que se convirtió en nación. Los cielos se abrieron, el trueno retumbó como el rugido de 1000 leones, rayos de fuego surcaron el cielo, relámpagos divinos retorciéndose como espadas, y entonces piedras de granizo, enormes y ardientes, cayeron con fuerza violenta. Los cultivos fueron destrozados, los campos aplanados, las casas destruidas, los árboles astillados como palillos. No era solo hielo. Era fuego y hielo, una tormenta sobrenatural, imposible por medios naturales. Llovía fuego junto con granizo. Cielo y tierra colisionaron. Éxodo, capítulo 9, versículo 25. En todo Egipto, el granizo golpeó todo lo que había en el campo, tanto personas como animales. Destruyó todo lo que crecía en los campos y despojó de hojas a todos los árboles. Fue un colapso nacional. Los dioses del clima Nut, diosa del cielo Shu, dios del aire Tefnut, diosa de la humedad, incluso Set, dios de la tormenta, quedaron todos sin poder. La naturaleza misma obedecía solo a Yahvé. Y una vez más, Gosén fue preservada. Éxodo, capítulo 9, versículo 26. El único lugar donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. La mano de juicio y de misericordia de Dios perfectamente separadas. Esta vez el faraón ya no pudo fingir, confesó. Éxodo, capítulo 9, versículo 27. Esta vez he pecado. El Señor tiene la razón, y yo y mi pueblo estamos equivocados. Rogó a Moisés que orara, prometió dejar ir al pueblo. Entonces Moisés alzó sus manos, el trueno cesó, el granizo se detuvo, la tormenta fue silenciada por la palabra del profeta, y entonces el faraón hizo lo que ya había hecho 6 veces antes. Éxodo, capítulo 9, versículos 34 al 35. Cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y el trueno habían cesado, pecó otra vez. Así que el corazón del faraón se endureció y no dejó salir a los israelitas. Había visto la ira de Dios, había confesado su culpa, había experimentado misericordia, y aún así volvió a la rebelión. 7 plagas después, y el faraón seguía aferrado a su trono. Pero la tierra estaba en ruinas, y el cielo aún no había terminado de hablar, porque lo siguiente sería el viento, y traería consigo un ejército de Egipto tambaleaba, la tierra estaba golpeada, la economía hecha pedazos, el pueblo agotado tras plaga, pero justo cuando pensaban que lo peor había pasado, los cielos volvieron a oscurecerse, no con nubes esta vez, sino con alas. Dios le dio al faraón una advertencia más. Éxodo, capítulo 10, versículo 3. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me adore. Esto ya no se trataba simplemente de liberar esclavos, se trataba del orgullo del faraón, su negativa a inclinarse, su resistencia a reconocer a Dios como rey. Así que Moisés entregó la siguiente profecía. Éxodo, capítulo 10, versículos 4 al 5. Si te niegas, mañana traeré langostas sobre tu territorio, cubrirán la superficie de la tierra, de modo que no pueda verse el suelo. Devorarán lo poco que te ha quedado. Y entonces sucedió. Un viento sobrenatural comenzó a soplar, no caliente como antes, sino amenazante. Al amanecer, traía consigo una plaga salida directamente de la mano del juicio, langosta. Éxodo capítulo 10, versículos 14 al 15. Invadieron todo Egipto y se asentaron. Nunca antes hubo una plaga de langostas como esta, ni la habrá jamás. Cubrieron todo el suelo hasta que se oscureció. Devoraron todo. Todo lo que el granizo había dejado desapareció, cada hoja verde, cada tallo de trigo, cada rama de árbol, todo quedó desnudo. Imagina despertar y ver tu última esperanza de supervivencia, tu alimento, el forraje para tu ganado desaparecido de la noche a la mañana. Una tierra que antes era fértil y abundante, ahora parecía un cementerio.
fue un golpe directo contra el dios egipcio Min, protector de las cosechas y las siembras, contra Isis, diosa de la agricultura, y contra Seth, supuesto señor de las tormentas y el desorden, cada uno en silencio, cada uno sin poder. Y esta vez, no solo era el pueblo quien clamaba, eran también los propios funcionarios del faraón. Éxodo, capítulo 10, versículo 7. Deja ir al pueblo. ¿Aún no te das cuenta de que Egipto está arruinado? Incluso el círculo íntimo del faraón podía verlo. El imperio colapsaba y la terquedad del faraón arrastraba a todos con él. Así que el faraón llamó a Moisés y a Aarón. Esta vez intentó negociar. Éxodo, capítulo 10, versículos 8 al 11. Vayan, adoren al Señor su Dios, pero díganme, ¿quiénes van a ir? Cuando Moisés respondió, todos jóvenes y ancianos, hijos e hijas, rebaños y ganados. El faraón se negó. Quería obediencia parcial, un compromiso. Pero Dios nunca negocia sus términos, así que las langostas permanecieron, y Egipto gimió. Finalmente, el faraón cedió otra vez. Éxodo, capítulo 10, versículo 17. Perdona ahora una vez más mi pecado, y ruega al Señor tu Dios que aparte de mí esta plaga mortal. Moisés oró. Éxodo, capítulo 10, versículo 19. Y el Señor cambió el viento, y éste arrastró las langostas hacia el mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en todo Egipto. El milagro fue total, la remoción instantánea, pero el faraón, Éxodo capítulo 10, versículo 20. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los israelitas. Aun después de todo eso, no se inclinó. Egipto estaba físicamente en ruinas, pero el corazón del faraón seguía espiritualmente intacto. Así que Dios enviaría una señal más una que ahogaría la luz misma de Egipto, porque si el faraón no escuchaba la destrucción, entonces sería rodeado por tinieblas. Sin viento, sin sonido, sin advertencia, solo una orden de parte de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre Egipto, tinieblas que se puedan palpar. Esto no fue un eclipse, no fue solo un día nublado, fue un velo sobrenatural cayendo sobre Egipto espeso, impenetrable y absoluto, un vacío sofocante, paralizante. Éxodo capítulo 10, versículo 22. Así que Moisés extendió su mano hacia el cielo, y densas tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto durante 3 días. Tinieblas totales. El hebreo implica no solo la ausencia de luz, sino una fuerza pesada y tangible, una oscuridad que presiona tu piel, que se mete en tus pulmones, que inquieta tu alma. Nadie se movía, ninguna lámpara podía atravesarla, ni estrellas, ni luna, ni fuego. Éxodo, capítulo 10, versículo 23. Nadie podía ver a los demás ni moverse de su lugar durante 3. Meta AI is the personal AI that's tailored to you, now with its very own app. It's built to get to know you, offering helpful answers and inspiration. Looking for something to add to your bucket list? Meta AI goes beyond traveling the world. It remembers you're a basketball fanatic and suggests you attend one of the playoff games. Just start typing or speaking to get the answers you need, wherever and whenever, because Meta AI is your personal AI. Download the Meta AI app, now available on the Apple App Store and Google Play. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garden's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSconsumeraccess.org, number 3030. 3 días, imagínalo, una nación entera congelada en su sitio, niños llorando de terror, madres abrazándolos sin poder encontrar agua ni alimento, padres tanteando en sus hogares, confundidos, impotentes, las calles silenciosas, los templos enmudecidos, la sala del trono sin poder. ¿Por qué? Porque esta plaga atacó al Dios supremo de Egipto, Ra,
el dios del sol, el símbolo mismo del orden divino y del renacimiento diario. El faraón mismo era considerado hijo de Ra, su representante divino en la tierra. Así que, cuando la luz de Ra falló por 3 días completos, el mensaje fue claro: Ra no es Dios. El faraón no es divino. Solo Yahvé gobierna los cielos y la tierra, y mientras Egipto estaba en tinieblas, Gosén, el hogar de los israelitas, brillaba. Éxodo, capítulo 10, segunda parte del versículo 23. Pero en todos los lugares donde vivían los israelitas había luz. Esto no fue coincidencia, fue contraste. El Dios que dijo por primera vez: hágase la luz, en Génesis capítulo 1, ahora demostraba que solo Él manda sobre su presencia y su ausencia. Esta plaga no se trataba solo de oscuridad física, representaba ceguera espiritual. Una nación que había rechazado la luz de la verdad, ahora estaba envuelta en sombra. Y en la quietud negra, el temor del faraón se profundizó. Llamó a Moisés nuevamente listo para negociar una vez más. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Vayan, adoren al Señor. Incluso sus mujeres y niños pueden ir, pero dejen atrás sus rebaños y ganados. Todavía no quería entregarle todo a Dios. Quería control. Quería retener parte de lo que le pertenecía a Dios. Pero Moisés fue firme. Éxodo capítulo 10, versículo 26. También nuestros animales deben ir con nosotros, ni una pezuña quedará atrás. El faraón había tenido suficiente. Éxodo, capítulo 10, versículo 28. Lárgate de mi presencia. Asegúrate de no volver a verme jamás. El día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, tal vez con una tristeza santa. Éxodo, capítulo 10, versículo 29. Tal como has dicho, no volveré a verte más. La 9ª plaga fue la calma antes de la tormenta, una última advertencia, una sombra final antes de la porque la próxima plaga no solo quitaría la comodidad de Egipto, le quitaría su futuro. 9 veces el faraón había endurecido su corazón, 9 advertencias, 9 milagros, 9 oportunidades para arrepentirse, pero ahora caería la plaga final, y esta vez sería irreversible. Ya no se trataba de ranas o moscas, se trataba de la vida misma. Dios envió una última palabra al faraón a través de Moisés. Éxodo, capítulo 11, versículos 4 al 5. Así dice el Señor: alrededor de la medianoche pasaré por todo Egipto. Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava, y también el primogénito del ganado. Sería una noche de juicio. Desde el palacio hasta la prisión, nadie quedaría exento, ni siquiera la casa del faraón. Y aún así Dios, en su misericordia, ofrecía una vía de escape. No por riqueza, no por rango, no por medio de dioses egipcios, sino por medio de un cordero. Éxodo, capítulo 12, versículos 3 al 7. Cada hombre tomará un cordero por familia, sin defecto, lo sacrificará al atardecer. Luego tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas. Tenía que ser perfecto, tenía que morir, y su sangre debía cubrir la puerta. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Ninguna plaga destructora los tocará. Esta fue la primera Pascua, una noche de temblor, de confianza, de silencio estremecido mientras las familias se acurrucaban juntas, orando para que el ángel de la muerte pasara de largo. ¿Puedes sentirlo? Una madre abrazando fuerte a su hijo. Un padre untando sangre en la puerta, con lágrimas en los ojos. Dentro del hogar, una comida sagrada. Fuera del hogar, el juicio avanzaba por las calles. Éxodo, capítulo 12, versículo 29. A la medianoche el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del preso. Un clamor se elevó en la noche. Una voz, luego otra, luego una ola de dolor resonando de casa en casa, de calle en calle. Éxodo, capítulo 12, versículo 30. Hubo un gran lamento en Egipto, porque no había una sola casa sin un muerto. Esto no fue algo al azar, fue justicia. Egipto una vez ordenó que los hijos de Israel fueran arrojados al Nilo. Ahora sus propios hijos fueron quitados, pero para aquellos que obedecieron la palabra del Señor, hubo vida bajo la sangre del Cordero. Fue un patrón divino, una sombra santa de algo mucho mayor por venir, porque siglos después otro Cordero sería elegido, sin mancha, puro, no del rebaño sino del cielo. Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
El Cordero Pascual en Egipto señalaba a Jesús, el verdadero Cordero de la Pascua. Y al igual que entonces, es su sangre la que nos cubre, nos protege, nos libra de la muerte eterna. En aquella noche antigua, Israel salió de la esclavitud hacia la libertad, pero solo porque Dios había juzgado el pecado y ofrecido misericordia a través de un sustituto. Éxodo, capítulo 12, versículo 51. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de Egipto por sus divisiones. Una noche, un cordero, un Dios que salva mediante la sangre. Esa es la verdad aterradora y la esperanza. Un silencio cayó sobre Egipto, pero no era el silencio de la paz. Era la quietud hueca de una nación destrozada, sus dioses derrotados, su orgullo hecho añicos, su futuro incierto. El faraón, antes desafiante, ahora se inclinaba no en adoración, sino en rendición. Éxodo, capítulo 12, versículo 31. Durante la noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan, adoren al Señor como lo han pedido». El rey que una vez dijo: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca?», ahora decía: «Vayan». Pero Israel no salió a escondidas con vergüenza, no escapó arrastrándose con debilidad, salió caminando con gloria. Éxodo capítulo 12, versículo 36. El Señor hizo que los egipcios fueran benevolentes con el pueblo y les dieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios, vestidos de plata y oro, con rebaños y ganados, con la riqueza del imperio en sus manos entregada, no robó. Esto no fue una fuga, fue una procesión divina. Los esclavos se convirtieron en soberanos, no por la espada, sino por el brazo extendido de Dios. Éxodo, capítulo 13, versículo 3. Recuerden este día, el día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Señor los sacó de allí con mano poderosa. Durante más de 400 años, Israel había estado clamando, pero Dios no los había olvidado. Recordó su pacto con Abraham, recordó su promesa a Isaac, recordó los sueños de José. Y ahora la promesa estaba viva, caminando con 2 pies, a través de las puertas de un imperio quebrado. Más de 600,000 hombres, más mujeres y niños salieron juntos, no como refugiados, sino como testigos. Cada paso un testimonio de que el Dios de Israel es Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. At the UPS Store, we want to make this summer the summer of shipping. Summer Ship-A-Looza. So you can start crossing items off your must-ship list. Like the vintage film camera your college kid needs for class. Or the vase you told your mom you would send her ages ago. And with our pack and ship guarantee, your items arrive safe or we reimburse you. So stop by your local store today for everything you need to be unstoppable. Visit the UPSstore.com/guarantee for full details. Available at participating locations. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable.
people. No caminaron solos. Éxodo capítulo 13, versículo 21. De día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios mismo se convirtió en su guía. El mismo Dios que juzgó a Egipto ahora pastoreaba a su pueblo por el desierto. Egipto estaba quebrado, pero Israel había renacido. Dejaron atrás los ladrillos y las cadenas y entraron en pacto y propósito. Y mientras caminaban, cada madre recordaba la sangre del cordero. Cada padre abrazaba a su hijo con más reverencia y cada corazón sabía, Dios había cumplido. El poder de Dios no estaba solo en su ira, estaba en su redención. Él no solo derriba a los opresores, Él levanta a los quebrantados. Este fue el Éxodo, no solo un momento en la historia, sino un espejo para cada alma que anhela ser libre. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo luce tu propio Éxodo? Porque el Dios que liberó a Israel aún libera 10 plagas, 10 golpes divinos, 10 oportunidades para que el faraón se humillara y sin embargo eligió la rebelión. Pero esta historia no trata solo de Egipto, trata de cada corazón que se atreve a decir: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Trata de cada persona que cree estar en control hasta que ya no lo está. Trata de cada cultura que se inclina ante dioses falsos de riqueza, poder, estatus y orgullo, y le da la espalda a la verdad. Las plagas nos muestran un lado de Dios del que muchos no quieren hablar, pero que desesperadamente necesitan entender. Él es justo, Él es santo, Él no puede ser burlado. Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero el mismo Dios que juzgó a Egipto es el mismo Dios que escuchó los gemidos de los oprimidos, el mismo Dios que protegió cada hogar cubierto por la sangre del Cordero, el mismo Dios que abre camino donde no lo hay. El mensaje es claro: Dios ve la injusticia, Dios escucha el clamor de los quebrantados, Dios recuerda sus promesas y Dios salva. La pregunta no es ¿cómo pudo Dios hacer tales cosas a Egipto? La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más ignoraremos al Dios que advierte antes de que vuelva a actuar? Porque Él no ha cambiado. Y la sangre del Cordero aún habla. Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las plagas no se trataban solo de juicio, se trataban de redención. Dios no solo sacó a Israel de la esclavitud, los estaba preparando para adorar, para caminar con Él, para convertirse en su pueblo. Y tú no solo has sido llamado a salir del pecado, has sido llamado a un propósito. Así que hoy pregúntate, ¿qué me está llamando Dios a dejar atrás? ¿A qué dioses falsos sigo aferrándome? ¿Estoy confiando en el Cordero o resistiéndome a la luz? Porque el Dios que sacudió a Egipto aún sacude corazones y todavía está liberando a quienes confían. Así que, déjame preguntarte, ¿cuál de las 10 plagas te impactó más? ¿Qué crees que realmente temía el faraón? ¿A Moisés o a la verdad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno. Dale me gusta a este video si te abrió los ojos o te hizo pensar de manera diferente. No olvides suscribirte porque cada semana profundizamos en la palabra de Dios para descubrir verdades que sorprenden, inspiran y transforman. Y mientras reflexionas sobre lo que acabas de ver, recuerda estas palabras eternas. Salmo, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Él no está en silencio, Él no está distante, Él no está sin poder, Él es Dios, y te está llamando a conocerle.